Y bueno, mi presentación se trata acerca de estimación de valores, preparando los datos para ML compacta. Así se llama estimación de valores, porque quería trabajar un poco antes de ML. Aprendí a usar NumPy y Pandas cuando estaba dando un curso de termodinámica. Aquí en la U yo estudio ingeniería civil y metalurgia. Entonces preparaba los datos, los tests, y hacía estadística con los datos usando NumPy. Y me forcé a usar NumPy en vez de Excel para poder aprovechar estas herramientas para después aplicarlas con ML, que realmente lo que deseaba aprender en ese momento. Entonces NumPy y Pandas para operaciones sobre los datos. NumPy, la librería fundamental para computación científica en Python, me convierte Python básicamente en MATLAB, opera muy rápido sobre los arrays, sobre las matrices en general, sobre arreglos multidimensionales. Y Pandas me ayuda a trabajar con estos arreglos y matrices que se llaman series y data frames en Pandas de manera más rápida, de manera más visual. Importo NumPy y Pandas, puedo crear una serie que es un vector simplemente y tiene el índice al lado y tiene los valores de cada índice al otro lado. Y es un Excel básicamente. Para trabajar con datos, en el ejemplo que me estaba dando al principio de que yo trabajaba en termodinámica, ¿cierto? Y tenía que tomar unos valores de una serie de datos, tenía que transformar datos experimentales, tenía que utilizar estadística descriptiva al principio para ver si mis datos estaban bien, y digamos que es la parte más importante de todo el procesado de cada punto, de cada observación que hice. Para esto ocupo estadística descriptiva, que tengo 5 medidas que tengo que utilizar o que podría utilizar a mi favor, que son la medida de centralización, la de posición, ¿cierto? Pero las principales serían la que me muestra valores sobre mi conjunto de datos, que son la mediana, el promedio, el máximo, mínimo, que es la suma acumulada de los datos, y la dispersión. Es muy importante. Y ahí metía la dispersión de los cuartiles, pero es una medida de posición esa. Pero en general esas dos son las que me entregan más información. Por ejemplo, respecto a qué datos puedo borrar. Si yo evalúo a través de observaciones, de muy pocas observaciones, cuál es el punto en que bulle un gas o la presión de vapor de un gas en el vacío, voy a tener mucha variación porque tengo presiones tan diminutas y tengo quizás equipos que no miden a tal grado de sensibilidad que me permita tener una observación súper exacta de ese valor de presión. Voy a tener probablemente algunos datos que se muevan mucho y tengo que tener herramientas para ver si ese es un punto típico o no. ¿Okay? Después de eso voy a poder crear los requerimientos para la preparación de estos datos para el procesado, para entregarlo a Machine Learning, y las características de mi algoritmo o de Machine Learning. Con lo anterior me refería obviamente que, por ejemplo, tengo una serie de mediciones con ciertos atributos y tengo que elegir, por ejemplo, qué test tengo que hacer para hallar la correlación entre esos dos datos. Entonces, aquí estoy utilizando un archivo CSV un archivo CSV que tiene información acerca de autos. Tiene cuántos miles per gallon da, un número de cilindros, tengo variables continuas y variables discretas. Binomiales, por ejemplo, AM, si automático o no el auto, el year, cuántos cambios tiene. Entonces tengo variables binomiales y multinomiales. Puedo tomar fácilmente, con los métodos que están implementados en NumPy, rápidamente puedo ver cuáles son la desviación estándar, la varianza de mi archivo CSV separado por coma. Y ahora vamos a pasar con esto a los métodos paramétricos de correlación. Es importante ver que cuando hago correlación de datos, encuentro el Pearson R o el R cuadrado del conjunto de datos. Esto no implica causalidad de los datos. Por ejemplo, aquí
La disminución del número de piratas ha causado el calentamiento global. Puedo encontrar una correlación de esos datos, sin embargo no tiene ninguna causalidad. O el uso de Internet Explorer versus la razón de muerte, la razón de asesinato en Estados Unidos. A pesar de que encuentro un R que se ajusta a los datos, que me muestra una correlación, no hay causalidad en esos datos. Tengo que estar, como dijo Javier, ¿no es Javier, cierto? Sí. Andrés, como dijo Andrés, primero hay que ver qué estoy haciendo con mis datos, qué estoy mirando. Es la pregunta más complicada antes de hacer un proceso de Machine Learning, es saber qué estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo con mis datos? ¿Para dónde voy con mis datos? ¿Qué estoy midiendo? Porque después implementaré el algoritmo de Machine Learning. De hecho, aquí es súper fácil en Scikit-learn pescar datos que ya están hechos, meterlo con el método que ya está implementado y te entrega el output, listo. Pero la verdad es que cuando uno trata de obtener datos del mundo real, esos datos están cochinos, faltan datos, están mal medidos. En la empresa los mide un viejo que, no sé, está pescando algún proceso químico y lo hizo como a la mala porque aflojera hacerlo. Entonces yo tengo que procesar bien los datos, y es la parte más importante de todo el proceso. Ahora vamos a ver con los métodos paramétricos que recibe el coeficiente de correlación de Pearson, el que más se usa, y me explica con un número 1 si hay una correlación positiva entre dos variables, 0 si no están linealmente correlacionadas, menos 1 si hay una correlación negativa. O sea, que aumenta una y baja la otra. Entonces, en este tipo de correlación asumimos que hay una distribución normal de los datos, hay variables continuas, las variables son continuas y linealmente dependientes. Entonces, ¿qué vemos acá? Yo estoy comparando estos datos, que son continuos, miles per gallon, cuál es la potencia del motor, cuánto se demora en dar un cuarto de milla y el peso. Son puras variables continuas. Al medio, podemos ver la comparación 1 a 1 de MPG con MPG y veo cómo está distribuida. Veo que tiene una cuasi distribución normal y esta también tiene una kurtosis positiva, este tiene otra distribución normal y es cuasi normal. Son tan pocos los datos que puedo decir que son más o menos normal. Al ojo, estoy aplicando Pearson R sobre los datos sin antes verificar todas las condiciones de Pearson R. Puedo ver que hay una línea, aquí parece que no hay nada, pero voy a trabajar con Pearson R simplemente. Entonces, fácilmente con pandas y aplico Xcorp. Si no aplico pandas uso NumPy, me queda esto, pero no es tanto. Pero aquí puedo ver que tengo una matriz que es simétrica y me indica la correlación entre las variables. Tengo MPG versus HP, tengo una correlación negativa bastante fuerte, ¿cierto? O sea que mientras sube la tasa de uso de benzina, el HP baja, el cuarto de milla sube con el MPG y el peso baja mientras MPG sube. ¿Cuáles me sirven acá? Dependiendo de la industria donde esté. Voy a tener industrias donde me sirve un 0,3, incluso en economía les sirve hasta incluso un 0,3 de correlación para encontrar que algo tiene sentido. En medicina quizás utilicen números más altos, necesitan un 0,9. Dependiendo de la disciplina, voy a necesitar otros valores de R. Aquí se me perdió. No, pero ya lo había dicho en todo caso. Tenía que ver con repasar que esto tenía que ser lineal, ¿cierto? Esto más o menos normal. Pero no me sirve para variables multinomiales o binomiales, categóricas. Por ejemplo, aquí tengo el número de cambios de los autos. Aquí tengo 3 cambios, 4 cambios, 5 cambios. Mi moto tiene 5 cambios, por ejemplo. No puedo ya utilizar Pearson R sobre estos datos porque tengo que encontrar una correlación entre ellos, pero son discretos. Número de calculadores: 1, 2, 3, 4. Aquí tengo sea automático o no automático. Para estos métodos no paramétricos existen muchas maneras de correlacionarlo. Aquí encontré una página que no sé si pueden subirlo después de la presentación, pero
depende finalmente de qué correlación utilice para mis datos, el número de variables dependientes, la naturaleza de las variables independientes y la naturaleza de las variables dependientes. Por ejemplo, la naturaleza de las variables dependientes puede ser que sea un intervalo, puede ser que sean variables discretas, pueden ser variables continuas. En el caso de que sea un intervalo, puede ser un rango de plata que tú ganas, o puede ser un rango de estatura. O para todo ese tipo de diferentes opciones de comparación que haga, existe un test determinado. Puede ser un test ANOVA de análisis de varianza, puede ser un test chi cuadrado, hay muchos. Entonces, ahí hay un cheat sheet de cómo puedo operar a través de esos datos. Ok, entonces vamos a ver ahora correlación entre variables no linealmente dependientes que no son normalmente distribuidas y que son categóricas. Ok, entonces para eso vamos a usar correlación de Spearman. La correlación de Spearman me sirve para datos de tipo ordinal. O sea, ¿qué cosa puede ser? Un test, cuántas notas me saqué en un test, algo que tenga orden finalmente. No sería el caso de decir femenino o masculino. En ese caso utilizaría chi cuadrado, que me sirve para variables nominales. Ok, entonces aquí apliqué sobre mi dataset Spearman R y puedo encontrar una correlación que sería equivalente a encontrar un Pearson R. Puedo encontrar una correlación negativa aquí entre el número de cilindros y el BS, no me acuerdo que era, bueno, no importa, pero encontré una relación bastante grande y negativa entre menos 0,8 entre el número de cilindros y el BS. El número de cilindros, si automático o no, más o menos correlación, y aquí también una correlación más o menos. Me sirve finalmente Spearman R. Lo importante es que puedo encontrar una correlación con variables ordinales. Ahora, para variables no ordinales, aquí variables nominales, perdón, tengo que tomar los datos y los voy a pasar a un histograma. Así los preparo para hacer el test del chi cuadrado para ver si están correlacionadas o no mis variables. Entonces voy a introducir qué valor P, diciendo, por ejemplo, que tengo un amigo. Tengo un amigo que me dijo que le achuntaba el 90% de las veces a saber si un whisky era un whisky caro el que estaba tomando o un whisky barato el que estaba tomando. Entonces se hizo un test en que 20 noches él tomó un whisky y él tenía que achuntarlo o no. Él le achuntó 14 de las 20 noches, pero él me prometió que iba a acertar un 90% de las veces. Entonces, ¿cómo sé si fue un caso especial, que fue mala suerte nomás que no le achuntó el 90% de las veces, o que me está tomando el pelo, mi amigo, y que no le achunta ninguna de las 90% de las veces? Entonces yo asumo una hipótesis nula. Esta hipótesis nula es cierta. Entonces asumo que la distribución es binomial porque tengo dos opciones, le achunta o no, el 0,9%. Después tomo la probabilidad de que repetida las 20 veces, le achunta las 14 veces efectivamente, y esa es la probabilidad 0,89. Ahora lo que voy a hacer es sumar las probabilidades de que le achunte 14 veces en esos 20 veces, más que sean 13 hasta que sean 0, y me da que es 1,13, y ese se llama valor P. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa ese 1,13? Significa que existe 1,13%, dado que me dijo que le achuntaba un 90% de las veces, que él le achunte a 14 veces, a lo más 14 veces. Por ejemplo, si él me dice que le achunta un 90% y le achunta 18 días, este número P va a ser mayor, porque ahí no hubo tanta diferencia entre lo que me dijo y lo que de verdad ocurrió. Ese valor de probabilidad va a ser mucho mayor. Es mucho más probable para él que le achunte tantas veces si él lo dice tan seco. Ahora, si él no le achunta ninguna vez, entonces ese valor P va a ser muy pequeño, quizás va a ser 0, porque significa que
es muy poco probable, dado que él me dice que es tan seco, que se equivoque tanto. Normalmente se toma una potencia de contraste usual de 5%. Entonces, ¿qué pasa si este valor P es menor que el 5%? Entonces, digo que mi hipótesis nula no se cumple, por lo tanto él me está tomando el pelo o me está agarrando el huevo. Finalmente. Y si este número fuera mucho mayor, o fuera mayor que 5%, significa que acepto la hipótesis nula, entonces él está diciendo la verdad. ¿Ok? Y básicamente eso hago con el detective cuadrado. Tengo que encontrar el valor P entre dos variables que son categóricas y no le importa el orden a chi cuadrado. A Pearson R sí le importa el orden, por eso es nominal. Entonces tomo mis dos variables, aquí hice un cross table de una variable automática y el número de cilindros. Encuentro aquí la correlación de las frecuencias, ¿cierto? Cuántas frecuencias para 4 cilindros existen 3 instancias de no automático y 8 de automático. Tomo estos datos, ¿cierto? Cilindro versus AM, y aplico la estadística de chi cuadrado y encuentro el valor P. Entonces aquí la hipótesis nula me dice que mi hipótesis nula inicial es que no son correlacionados. Aquí no se cumple la hipótesis nula porque es menor que el 5%, por lo tanto estas variables sí están correlacionadas. Aquí también tomé los cilindros versus la variable BS y me dice que me da un 0, o sea que sí están correlacionadas. Aquí cilindros versus número de cambios sí están correlacionadas. Con esto vamos a ir a pasar a análisis factorial, que es una técnica estadística de reducción de los datos. Nos sirve para explicar correlación entre las variables que están observadas para llegar a un número menor de variables que se llaman factorial. Por ejemplo, identificar segmentos de mercado para desarrollar estrategias de marketing. Puedo medir un montón de cosas. Puedo preguntarle sin preguntas a mi cliente, pero finalmente tengo que llegar a la decisión de qué es lo más importante de mi dataset que tomé. Para esto necesito más de 5 observaciones y más de 5 características, más de 5 evaluaciones por característica observada. El R tiene que ser mayor a como 0,3, entonces aquí hago un cross table de todos mis datos, ¿cierto? Y veo cuáles tienen un Pearson R de 0,3 o dependiendo del tipo de datos, si no son continuos, entonces no me sirve el Pearson R, pero la idea es hacer un test entre los datos y ver cuál tiene una relación mayor entre uno y otro. ¿Ok? Entonces mi meta es reducir la dimensionalidad de los datos. Por ejemplo, preguntar 100 cosas, entonces voy a tener un número muy grande de variables para poder encontrar algo que me sirva. Para eso vamos a jugar esto que se llama descomposiciones de valores singulares. Y es un método de álgebra lineal que me permite separar una matriz grande, que son todas las observaciones que tomé, con todos los features arriba, ¿cierto? Y me permite separarlo en estas tres matrices. Y básicamente, lo que uso, el uso final para esto, viene acá, en PCA. En PCA yo tomo este conjunto de datos, ¿cierto? Y lo linealizo. Porque encontré que hay datos que quizás este está un poco corrido para acá, este está un poco corrido para acá, pero puedo limpiar esto y puedo encontrar la componente principal de esto y llegar a una línea. Agarrar un número, agarrar mi muestreo, ¿cierto? Y reducir la dimensión de mi muestreo a algo que pueda trabajar. Entonces, volvemos atrás. Esto podría ser utilizado para filtro de spam, por ejemplo, y en general reducción de la dimensión de mi dataset. A encontrar, si tengo un dataset de 11 por 11, como tenía en este caso con la otra, puedo encontrar las dos direcciones principales en que tengo todos mis datos alojados. A ver, aquí tengo el iris dataset. El iris dataset me aloja datos de una flor, longitud de un sépalo, ancho de un sépalo, longitud del pétalo y ancho del pétalo. Estoy mostrando las primeras mediciones de acá, y lo que estoy haciendo acá es hacer PCA
sobre el conjunto de datos. ¿Ok? ¿Qué es un CEPAL? El sépalo es las hojitas que están debajo de la flor. Ah, esos hojitas que aparecen debajo de los Sí, petalitos. sí, sí. Ya. Bueno, aquí tengo, en este array, me muestra la varianza ¿cómo se llama? Varianza explicada. Lo que aquí me dice básicamente, yo pesco esto y aquí tengo la mayor cantidad de mis datos. Yo puedo tajar esto porque ya veo que PSA me dice que el 92% de los datos están acá. ¿Dónde está el registro de separo? Podría entonces optimizar el tiempo de aprendizaje de mi algoritmo de ML sabiendo que aquí tengo la mayor cantidad de datos. ¿Por qué voy a tomar una cantidad de variables aleatorias que sean, por ejemplo, 100 variables aleatorias, siendo que tengo dos que son las principales y el resto no importa prácticamente, para hacer aprender mi algoritmo cómo trabajar sobre la identificación de si un pétalo pertenece a la clase tal o tal dentro de mi conjunto de datos. Entonces, voy a decidir qué componentes mantener. Tengo que tener por lo menos 70% de los datos originales. Tengo que mirar el porcentaje acumulado de varianza, que es este que está acá. Supone que esto me da 1, si lo sumo me va a dar 1. Y la varianza acumulada, yo decidir qué componentes se pueden obviar finalmente. Entonces aquí tengo los dos primeros. Aquí hice otra cosa. Creo que me faltó una slide. Pero bueno, aquí este es un resultado intermedio que me sirve para tirarlo a regresión logística. Por ejemplo, para saber si un dato pertenece a un grupo o no. Un tipo de regresión que en vez de ser así, es así, es sigmoidal. Así se implementa en scikit-learn, que es la librería de aprendizaje de NumPy. Tomo mi array, entonces aquí ¿qué tengo? Tengo dos variables, ¿cierto? Que medí, y tengo, ¿cuántas mediciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mediciones. Voy a aplicar PSA y quiero encontrar dos componentes. Entonces tengo este arreglo. ¿Un arreglo de arreglos? ¿Un arreglo de arreglos? Sí. Y puedo tener, por ejemplo, no sé, datos tridimensionales, que yo les puedo ver como un punto en el espacio, y le digo a PSA, encuéntrame estos puntos en el espacio y arréglamelos en dos componentes. Pero yo le digo a PSA, ¿en cuántos componentes lo digo? Tengo que decirle a PSA. Y me hace un fit y me da lo mismo que antes, explain variance radio, y me da que los primeros dos variables son las más importantes. ¿Ok? Bueno, eso ha sido mi presentación. La traté de llegar con lo más importante de lo que aprendí durante mi estadía en termodinámica y en la U, acerca de cómo seleccionar los datos y cómo limpiarlos. Quizás algo que me podría haber faltado acá, siendo sincero con mi presentación, es cómo determinar si algo es un outlier o no. Lo más fácil ahí es simplemente hacer el rango intercuartil y multiplicar por 1,5 a partir del cuartil 3, ¿cierto? Por arriba, hago un boxplot, veo lo que está arriba del whisker, del bigote de mi boxplot, y todo lo que está ahí arriba es un outlier. Claramente todo eso depende si estoy trabajando con distribución T, si tengo cuál es el número de datos que tengo. Pero eso, muchas gracias.